discutido desde la campaña y luego el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo, esta relación con los distintos gremios de la prensa, con la prensa en particular. Probablemente esta relación no ha sido la más feliz. Entiendo además que han habido una serie de reuniones. Inicialmente, recuerden ustedes que el presidente Castillo se reunió con los dueños y representantes de los medios masivos, luego lo ha hecho con asociaciones distintas y últimamente lo ha hecho también con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que es el gremio periodístico más antiguo que el país tiene, y hay 112 bases en niveles regionales, ¿no? Justamente estamos con la presidenta de este gremio, que es Zuliana Lainez Otero, en primer lugar para saludarla y en segundo para que nos cuente esta reunión con el presidente Castillo y si fue a convocatoria del gremio, a convocatoria del presidente y finalmente cuál fue la agenda principal. ¿Cómo está, Zuliana? Bienvenida, Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. Buenos días. Un placer entrar en contacto. Había urgencia de convocar una reunión de trabajo con el presidente de la República. La reunión fue a convocatoria nuestra. El gremio cursó una comunicación, ya que teníamos oportunidad de tener en Lima a 22 periodistas que representaban a asociaciones regionales de periodistas en todo el territorio nacional. Y la convocamos no solo porque había necesidad, y fue una de las primeras cosas que pusimos sobre la mesa con el señor Pedro Castillo, necesidad de pedir medidas correctivas por los incidentes registrados en los primeros 2 meses y medio de gobierno, de los que hemos hecho eco desde la asociación y desde otras instituciones, sino también porque sentíamos que era indispensable que el presidente escuche la voz de los periodistas locales y regionales, que afrontan una situación de extrema precarización, ¿no? Que además no vino con la pandemia, que ya era tangente antes de la pandemia en regiones, desde la asociación lo hemos dicho muchas veces, al menos el 70% de periodistas que ejercen la misma actividad que nosotros lo hacen de manera autogestionaria, concesionan espacios en radio, en televisión, tienen pluriempleo. Son muy pocos los periodistas que viven exclusivamente del periodismo, y creo que la peor cifra quizás que demuestra la condición en la que se encuentran es que Perú, teniendo 198 periodistas fallecidos por COVID, el 80% de estos periodistas han sido periodistas locales y regionales que no han tenido un medio porque no lo tienen, porque autogestionan trabajo que les pueda prever equipos de protección personal. Y este fue un tema de agenda con el presidente, la necesidad, Zuliana, la urgencia desde el Estado de dotar protección social. Zuliana, ¿cómo está? Buenos días. ¿Ha habido algún compromiso de parte del presidente de la República o alguna explicación al menos sobre el por qué él no brinda declaraciones a la prensa, no concede entrevistas? Porque la prensa es el canal mediante el cual el presidente puede dirigirse a la población para comunicar diversos temas vinculados con su gestión gubernamental y que son de interés, por supuesto. Le tocaron ese tema de seguro. ¿Qué le respondió él? ¿Qué explicación ha dado? Sí, ese tema era indispensable en agenda, ese y acceso a la información pública. Es más, él empezó su alocución, y creo que se esperaba que ese iba a ser uno de los temas a abordar. Empezó su alocución reconociendo que él no tiene una interlocución con prensa. Son 2 meses y medio sin ninguna entrevista, ni siquiera un medio estatal. ¿Y dijo, ¿no?, por qué? O sea, dijo cuál era la razón, porque finalmente la prensa ha cubierto cada una de sus actividades y más bien lo que ha tenido la prensa como respuesta es dejarlos en lugares a la intemperie. Ha habido agresividad, ha habido silencio. Sí, es lo que dijo, porque comenzó abordando ese tema y dijo: ya conocerán las razones por las que yo no interlocuto con la prensa de manera regular. Y nosotros insistimos en eso porque no queríamos dejarlo que se perciba como que podía responder hasta cuestiones como el pánico escénico, sino que quisimos hacerle ver la necesidad que hay de que no los periodistas, y ustedes lo han dicho muchas veces, los periodistas somos los intermediarios para que la ciudadanía ejercite su derecho a la información,
sino que la ciudadanía está realmente enterada de los asuntos de gobierno. Y le hicimos un planteamiento en concreto que nosotros lo estamos asumiendo institucionalmente como un compromiso mínimo. O sea, pese a la insistencia, no dio motivos. No reveló la razón real, reconoció que no tiene una interlocución directa con prensa y la necesidad de tenerla, y por eso nosotros aprovechamos la circunstancia para plantearle de manera directa algo que ya le entregamos, además de manera escrita en el documento que llevamos para esa reunión de trabajo, que era que realiza conferencias de prensa descentralizadas. Él habló mucho de descentralizar la comunicación, de la necesidad de tener interlocución con los periodistas locales y regionales, y le dijimos institucionalice conferencias de prensa descentralizadas. Si la intención es recoger la problemática, el sentir de los periodistas del territorio nacional, vaya y brinde conferencias de manera descentralizada en todo el territorio nacional. Pero también le hablamos de una cuestión que desde el gremio hemos venido poniendo el acento en las últimas semanas, que es también la necesidad, la urgencia de habilitar la sala de cronistas de Palacio de Gobierno. Nosotros claro que sí. entendemos que es indigno para nuestros reporteros y reporteras estar en la calle, naturalmente, de pandemia o demás en la calle, y un compromiso también sobre el particular de hacerlo casi en lo inmediato, y vamos a estar vigilantes con ese tema. Señora Laínez, en la carta que usted ha dirigido al presidente el sábado pasado, el sábado 16, se alude también a las garantías jurídicas de la libertad de expresión. Y dicen que más allá de la firma de la declaración de Chapultepec, el Estado peruano, a través de su gobierno, debería adherirse a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA. ¿Qué le contestó el presidente cuando usted habló de estos instrumentos para garantizar la libertad de expresión en nuestro país? A ver, hay urgencia de suscribir instrumentos que reafirmen el compromiso que un gobierno tiene que tener para acceso a la información y para libertad de prensa de un país. El presidente tomaba nota, asentía, como sabemos, en su momento cuando se reunió también con el Consejo de la Prensa Peruana, que expuso que este tema está en evaluación, y nosotros lo que esperamos desde instancias como la nuestra es de que se suscriban estos, se adhieran estos instrumentos para mostrar por lo menos un compromiso real con principios que son básicos para la actividad periodística en un país. Como bien nos señalas, nosotros institucionalmente además hemos siempre promovido la adhesión a la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la OEA, que contiene casi el 80% de lo que prescribe la Declaración de Chapultepec. Sentimos de que hay garantías mínimas que se tienen que asumir no solo como gobierno, que tienen que asumir los estados, que rebasan los temas incluso solo de acceso a la información, sino también el compromiso que tienen los estados frente a normatividad legal en un país como el nuestro, donde el acoso judicial, además, y hablo por eso como Estado, donde el acoso judicial, teniendo penalizados los delitos contra el honor, son de las peores amenazas para la actividad periodística en este país. Muchísimas gracias entonces por haber llevado esos temas en la reunión que mantuvieron el sábado en su calidad de presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas con el presidente de la República. Recuerdo que es una asociación fundada en 1928. Muchas gracias, señora Zuliana Laínez, y gracias por su presencia en RPP.